Pues sabemos que se pueden realizar saltos en paracaídas desde muchos sitios, incluso desde la estratosfera, como el Montbéliarden, pero hay que decir que el que lo empezó todo fue un francés llamado André-Jacques Garnerin, que fue el primer hombre que saltó en paracaídas y lo hizo en 1797, hace 216 años. Miguel Ángel Paredes, presidente de la Escuela de Paracaidismo Skydive Lillo de Toledo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Si decimos que es usted uno de los paracaidistas con mayor experiencia de España, ¿nos equivocamos mucho? Pues no, sí, la verdad es que sí, tengo mi experiencia en esto. ¿Cuántos saltos tiene, por ejemplo? Pues algo más de 13.000. ¿13.000? Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es una barbaridad. Bueno, es solamente dedicarle tiempo y ganas a ello. ¿Desde qué año está saltando? Pues desde el 70. La verdad es que llevo ya 43 años metido en el mundo del paracaidismo, sí. ¿Se acuerda de la primera vez? Sí, claro que sí. ¿Y qué? ¿Cómo se acuerda? Pues con nostalgia, pues porque en aquel momento la sensación del primer salto era ir a algo desconocido y algo que tenía su gusanillo en el estómago y todo eso, cosa que con el tiempo pues se va perdiendo, aunque se sacan más sabores al salto de otras muchas cosas, pero esa primera vez siempre es muy agradable recordar. Ese miedo de la primera vez, me refiero que aunque siempre haya que tener un poquito de miedo, o respeto, mejor dicho, ese miedo de la primera vez me imagino que es especial, ¿no? Sí, la primera vez que se sube en un avión para saltar de él sí que se tiene cierta intranquilidad. Pero bueno, se pierde, ya digo, lo que hay que perderle nunca es el respeto, evidentemente. Por cierto, que de 13.000 saltos, alguno habrá tenido complicado, ¿no? Pues sí, he tenido bastantes emergencias, pero el paracaidismo lo que tiene de bueno es que las emergencias que se pueden presentar están todas estudiadas y todas tienen su solución. Entonces, si tienes una emergencia y actúas con serenidad, sales de ella con éxito. ¿Qué suele fallar más, la máquina, el hombre? El hombre, siempre. Cuando falla la máquina es porque el hombre ha fallado antes que la máquina, ¿no? Efectivamente, si la máquina ha fallado es porque no la hemos cuidado adecuadamente, no hemos mantenido como debería ser, etcétera, pero como en otras muchísimas actividades cotidianas, el hombre falla mucho más que la máquina. Cuando se habla de paracaidismo siempre siempre no, pero se piensa muchas veces en tácticas de guerra, en militares, y es que ese es el origen, yo creo, del paracaidismo, de alguna manera, ¿no? Sí, evidentemente sí, eran las primeras actuaciones paracaidistas fueron militares, etcétera, y de esa actividad militar derivó a una actividad deportiva lúdica como otras muchas cosas más. ¿Usted es militar? Yo soy militar en la reserva, sí, he estado bastantes años en la brigada paracaidista. ¿Cómo era eso? ¿La BRIPAC? La BRIPAC. Que me acuerdo yo que te podía tocar en la mili la BRIPAC y daba canguis ir a la BRIPAC. Pues no, yo me lo he pasado muy bien allí. Sí, pero cuando uno está estudiando periodismo y le toca la mili, que te digan a la BRIPAC, pues dices, joder, ya me podía tocar. Pero eso es desconocimiento, porque mucha gente estaba en esa situación, fue a la BRIPAC y luego se han alegrado muchísimo de haber pasado por ahí. Hombre, desde luego, o lo haces ahí, o a lo mejor, bueno, como en mi caso, no lo haces nunca. Al margen de lo que implica, ¿hay muchas diferencias entre salto militar y salto deportivo? Muchísimas. Primero, la finalidad, evidentemente. Sí. Esa es la primera que la abarca. Y luego, los materiales y las técnicas. Militarmente, hay dos tipos de saltos. Uno, salto automático, donde vamos a poner una unidad completa en el suelo para luego desarrollar su visión, y después los desembarcos esos que ya no tienen finalidad ahora mismo en nuestros días. Pues esos desembarcos de grandes unidades. Cayendo gente. Exactamente. O pequeños grupos muy especializados que saltan a una altura muy alta, abren el paracaídas muy alto y hacen una instalación totalmente clandestina con los paracaídas. Pero es un grupo de 10, 12 personas cualificados muy altamente para una acción muy, muy específica. Esas son las dos actividades paracaidistas que militarmente se contemplan ahora. ¿Y en lo deportivo cuál es la favorita suya? Porque hay bastantes, ¿no? Bueno, paracaidismo exactamente. Hablar de paracaidismo es como hablar de atletismo, que son un montón de disciplinas diferentes. Pues el paracaidismo, evidentemente, se entra por una puerta para todas. Es decir, aprender a caer estable, a controlar tu cuerpo, y a partir de ahí, pues hay diferentes posiciones de caída libre. Lo que se llama encaja planito, o de pie, o cabeza baja.
y actividades, saltos en que los que se ejecutan cosas individualmente o en equipo. Ahí pues primeramente la primera disciplina fueron precisión, se pretendía pues eso, lo más sencillo en aquella época, que era, no que fuese sencillo, sino lo más fácil de imaginar, pues tratar de aterrizar en un sitio que tú has elegido previamente. Después vinieron a hacer figuras en caída libre, hacer pues piruetas, por decirlo así, algo que se entienda fácilmente. Y luego lo siguiente fue decir, hombre, ¿y por qué las no las hacemos entre varios juntos y más divertido? Y y luego cambiar posiciones de caída libre, ya digo, de esa posición que hemos visto todos en una persona así como en aspa en caída libre, pues hemos pasado a caer vertical y a caer cabeza abajo. Ten cuidado, no se me mueva, que le perdemos el móvil de vez en cuando, ¿eh? Sí, perdón. Es que le noto que no estará saltando. No, estoy sentado tranquilamente. Creo que usted saltó con su hijo, ¿le dio el primer salto también, le bautizó? Sí, ahora hay una modalidad que acerca mucho el paracaidismo a cualquier persona, que son los saltos tándem. Uno que sabe y otro que no tiene ni idea, ¿no? Exactamente, hay un piloto que lleva a alguien que no es paracaidista y que no ha tenido ningún contacto con esto y lo puede hacer en pocos minutos, está en condiciones de hacerlo. Y ahora ya está muy extendido en todo el mundo, pero hace bastantes años, en el 85, pues todavía no se había hecho saltos tándem aquí en Europa, y yo hice el primer salto tándem con mi hijo. Y la idea fue que si tengo un equipo militar que puedo saltar con una mochila de 40 kilos, ¿por qué no me puedo llevar a mi hijo, que es de 8 años, que pesa 35? Y que es un paquete. Conmigo. Sí, a fin de cuentas, sí, encantado. Y así hice unas pequeñas modificaciones sobre paracaídas para que pudiese llevármelo con él, llevármelo conmigo, mejor dicho. Y bueno, ahí le entró germen a él también. Qué bien. Se dedica a esto. Que fue usted el primer salto en tándem de Europa, qué curioso. En Europa, sí. Y luego el chico, ¿la madre se enteró? ¿O? Bueno, la madre se enteró, pero no quiso venir a verlo. Se lo dejó a una amiga común nuestro, nos la trajo y dijo, bueno, tú me lo devuelves, te encargo de devolver. Y ella no le dejó ni tocar la bicicleta. Dice, no te haces un raspón y tu madre me corra a gorrazos. Es que no veas tú. Pues nada, Miguel Ángel Paredes, presidente de la Escuela de Paracaidismo Skydive Lillo de Toledo, muchas gracias por habernos hablado del paracaidismo, hoy que precisamente se cumplen años desde ese primer salto en paracaídas del francés André-Jacques Carnegal en 1797. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias, un saludo. Hasta otro día. Hasta luego.